Vamos a estar muy atentos a la palabra del Señor, concentrados a lo que Él nos quiere decir. Hemos hablado de la ley y de la gracia, porque tenemos que entender la diferencia de los pactos entre la ley y la gracia. En el Antiguo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento desde el comienzo, cuando Dios comienza a crear los cielos y la tierra, y luego crea a Adán, y luego nacen sus hijos, Caín y Abel, ahí están en un tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque no se había establecido la ley. Entonces, no había ley para ellos en ese momento. Entonces pasan un tiempo, ustedes más o menos conocen la historia, hasta que llega Moisés, ¿cierto? Y en Moisés podemos ver que él llama a Moisés y le entrega la ley. Entonces, antes de Moisés, gracia; después de Moisés, ley, hasta Cristo. Y ahora viene Cristo, y Cristo muere y resucita, y luego nuevamente estamos en el tiempo de la gracia, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en el pacto de la gracia, no en el pacto de la ley. Entonces, es la gracia de Dios por medio de Jesucristo manifestada en nosotros y no en las obras, que era lo que hablábamos el domingo pasado. Entonces, ¿la ley para qué fue hecha? Primeramente, para que entendiéramos el estándar de Dios, ¿sí? Vemos la santidad de Dios en la ley y comencemos a entender también qué es pecado y qué no es pecado. Entonces la ley también me sirve a mí para mirar lo inmundo y lo pecador que yo soy, y que necesito a Dios para ser limpio, que necesito a Cristo, al Espíritu Santo para poder ser limpio. Pero la ley también nos muestra otra cosa, que nadie la puede cumplir, que el único que la cumplió fue nuestro Señor, y que si yo estoy pensando que tengo que cumplir la ley para agradar a Dios o para ser aceptado por Dios, no lo voy a poder hacer, porque si yo fallo en un mandamiento, ya fallé en todos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si yo digo una pequeña mentira o esa mentira piadosa, o poníamos el ejemplo de que hacernos negar, dígale que no estoy, ¿cierto? Ahí ya pequé. Y si pequé en ese mandamiento, por ser mentiroso, pues pequé en los demás 613 mandamientos. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, ¿cierto? Envió a Cristo para que Él se la cumpliera. Miremos Mateo capítulo 5, versículo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, Jesús no vino a eliminar la ley, porque hay otro extremo que dice, no, pues como ya no hay ley, hagamos lo que queramos, porque Jesús la eliminó. No, tampoco es así. Jesús vino a cumplirla. No la eliminó, pero vino a cumplirla. Vino a cumplirla por usted y por mí. Vino a cumplirla. Por eso dijo en la cruz, consumado es. Y ahí terminó el pacto de la ley. Eso fue lo que Él hizo por nosotros. Y entonces ahora, ¿quién es el que opera en el mundo? Para nosotros los que creemos, el Espíritu Santo. Él descendió el día que se fundó la iglesia, descendió en Pentecostés, fundó la iglesia, y el Espíritu Santo es el que se encarga en que tu mirada esté siempre puesta en Dios. Y Él es el que nos va ayudando y nos va guiando y nos va hablando y nos va diciendo allá internamente a nuestro corazón cómo debemos
obrar, ¿cierto? Entonces, las personas que no han recibido al Espíritu Santo están bajo la ley y serán juzgados bajo la ley. Y por eso se desenfocan, porque no lo tienen, porque no han creído. Y de pronto algunos creyentes tampoco conocen al Espíritu Santo, por eso también es necesario que nosotros hablemos de todas estas cosas y venir a la iglesia para conocer cada día más a Dios. Entonces, envía a su Hijo, luego deja al Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a trabajar con todos esos malos hábitos y esto es parte de la gracia. Es el Espíritu Santo el que comienza a obrar en nosotros. ¿Y qué pasa cuando nosotros, ya conociendo lo que está mal, porque entendemos lo que está mal y sabemos lo que está mal, y la ley nos muestra lo que está mal, entonces ya entendiendo eso, cuando nosotros comenzamos a hacer cosas malas, el Espíritu Santo se contrista. Entonces lo que debemos hacer es, Señor, me equivoqué, vamos al arrepentimiento, pedimos perdón, y le decimos que nos guíe por medio de su Santo Espíritu y de su gracia, para salir del pecado. Entonces, no es por las obras, no es por lo que yo haga, no es por tratar de ser bueno en mis fuerzas, sino es pidiéndole a Él, al Espíritu Santo, que comience a obrar en mí. Entonces, la gracia no es dejar de pecar por mis propios esfuerzos, sino venir a Cristo, verdaderamente entregándole todo a Él. Y Él nos va a comenzar a sacar del error. Entonces, Dios no evalúa lo que nosotros hagamos por creernos buenos. Porque, ¿para qué lo va a evaluar si Cristo ya lo hizo por nosotros? ¿Sí me entienden? Él ya pagó por nosotros. ¿Qué debemos hacer? Confiar plenamente en Él, entregarle todo a Él, porque Jesús ya lo hizo. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Les decía que las personas intentan ser perfectas delante de Dios para ser aceptables. Es decir, cuando yo quiero en mis fuerzas ser perfecto, pues estaría diciendo que quiero hacer lo mismo que Cristo hizo en la cruz. Acá está diciendo que por una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos a los santificados. O sea, Cristo hizo perfecto a los que creyeron o creímos en Él. Entonces yo no tengo que hacer en mis fuerzas nada porque Cristo ya lo hizo. ¿Sí? No necesitamos más obras. Mis ofrendas no van a servir. Tienen que ser guiadas por Él. Porque Él ya lo hizo. Y lo hizo una vez y para siempre. Nos hizo perfectos. Entonces, ¿por qué sigo pecando? ¿O por qué sigo fallando? ¿Humanamente ya somos perfectos? No, humanamente no somos perfectos. Somos perfectos en Cristo, por lo que Él hizo en nosotros. Cuando estamos en Cristo, por eso ya no juzgamos, ya no señalamos, ya no maltratamos, ya no herimos, ya no robamos, ¿sí? Ya no lastimamos a las personas, porque ya todo lo malo que yo soy, Cristo me lo ha cambiado, o Cristo me lo ha quitado. Pero ¿cómo así? ¿Estamos diciendo que somos perfectos? Afuera no. Nuestra carne no es perfecta, es el Espíritu el que se perfecciona por medio del Espíritu Santo cuando nuestra comunión está alineada con Dios.
cuando nuestra comunión es correcta con Cristo, cuando tengo las cosas claras con Dios, cuando estoy bien con Dios. ¿Sí? Ahí es cuando Dios nos ve perfectos, pero no a nosotros, a Cristo en nosotros. ¿Sí me entienden? Entonces no es afuera, somos perfectos en espíritu, en la conciencia. Mi carne comete errores aún, y mi carne va a ser imperfecta hasta el día que me muera. Pero dice la palabra que el espíritu es el que ha nacido de nuevo. O sea, usted allá en su ser interior es el que ha nacido de nuevo. Y pues habrá consecuencias de cuando la carne se equivoca. Entonces lo que tenemos que hacer es que el espíritu que ya ha nacido de nuevo controle su carne. ¿Sí? Pero es por lo que Dios hizo. Porque pues estamos en este mundo, un mundo lleno de pecado, un mundo que nos puede hacer daño. Puede haber aflicciones y también lo dice su palabra, en el mundo habrá aflicciones, pero mi espíritu pertenece a Cristo. Soy salvo porque mi Dios me ha salvado por medio de Jesús. Entonces no tengo por qué gloriarme de lo bueno que soy, porque toda la gloria es de Él. La ofrenda la hizo Él. No puedo robarle la gloria a Dios. Entonces soy bueno porque acepté a Jesús. Soy bueno porque soy hijo del Rey, que es bueno. Soy perfecto porque soy hijo del Dios perfecto. ¿Sí? Toda la gloria es de Él. No soy bueno porque sea mejor que los demás. No soy bueno porque ore más o lea más. No, soy bueno es por lo que Dios ha hecho en mí. Y ahí es donde está el error que muchos cometen, que piensan que son mejores que otros y aún en la iglesia, por pensar así, maltratan, hacen daño. Soy bueno porque Cristo está en mí. Amén. Entonces, el engaño para muchos es que Dios los trate según su comportamiento. Si yo me porto mal, Dios me trata mal y me va a ir mal, y seguro así le va a ir, porque se salió de la gracia, porque no está entendiendo la gracia, porque piensa que es por buenas obras, piensa que puede ser perfecto en lo que hace, queriendo ser bueno y justificarse tal vez a sí mismo por sus propias obras. Entonces la gracia no va a aplicar, porque Jesús no aplica la gracia en las obras, sino aplica es en la humildad. Cuando le decimos al Señor, me rindo, no puedo con esto o con aquello, te entrego mi vida, te entrego esto. Porque si lo intento hacer en mis fuerzas, pues estoy sacando a Jesús y la gracia de lado y lo estoy haciendo yo. ¿Sí? Es por medio de Él, porque Jesucristo es el Cordero perfecto, nadie más, que quita el pecado. Entonces, yo necesito a Cristo. Yo soy pecador. Yo soy sucio. Dice la Biblia que mis obras son como trapos de inmundicia. Entonces, no puedo hacer lo que Cristo ya hizo. Y eso es lo que quiero que quede claro en nosotros. Entonces, cuando Dios mira abajo al mundo y ve al mundo en maldad, ve a unos pocos que han creído en Cristo, ¿cierto? A su iglesia, que lo han aceptado. Pero dentro de esos pocos que han aceptado a Jesús, ve a otro pequeño porcentaje que entiende la gracia, que entiende verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz. Porque hay mucha desinformación de la gracia. Pensamos que la gracia solo nos sirvió para salvarnos y que ahí quedó todo, pero la gracia sigue obrando constantemente en su vida. Algunos también piensan que porque sirven en la iglesia son buenos para Dios o que son aceptados para Dios. Tampoco funciona así. Nosotros todo lo que hacemos y el servicio que hacemos lo hacemos en respuesta al amor de Dios. Lo hacemos por amor de Dios.
Esta mañana nos levantamos temprano y decidimos venir acá a adorar y alabar al Señor porque lo amamos. ¿Sí? No porque me creo más del bueno. ¿Sí? Entonces es por eso. Es porque amamos a Dios. No es por ganar una posición de admiración. Y si alguno pensaba en eso, que el liderazgo es para que lo admiren, pues Dios no se va a gloriar ahí. No va a poder usar a alguien que piense así. Aquí todos somos iguales para Dios. Pero algunos no entienden eso. Y algunas iglesias no lo entienden tampoco. No entienden la gracia y se mueven solo por las obras. Y por eso vemos altivez, aún en algunos predicadores, pastores o líderes. Entonces, por eso es importante que lo tengamos claro. Y es algo básico, que la salvación, la gracia y la fe es un conocimiento básico, que debemos entenderlo muy bien. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desechamos la gracia, todo lo contrario, nos aferramos a la gracia. Porque muchos leen el Antiguo Testamento, y está bien leerlo. Pero usted debe entender bien la gracia para poder entender bien el Antiguo Testamento y no enredarse entre la ley y la gracia, para que pueda ver la ley a través de la gracia. Es decir, hago lo que Dios me dice que haga porque amo a Dios, por amor, porque me nace hacerlo, no para justificarme. Cuando lo hago para justificarme, ahí ya me enredé. Y hay personas así, que viven en la ley y viven en la gracia. O sea, viven como en un término medio, ni para allá ni para allá. Y por eso también vemos mucho legalismo. Entonces, cuando yo veo la ley sin la gracia, esa ley me condena. ¿Por qué me condena? Porque no la puedo cumplir. Y entonces voy a intentar justificarme en mis propias acciones. Y pues fue el hombre el que pidió la ley en algún momento, pero no fue dada para salvación, sino fue dada para dirección. Como les decía, para mostrar nuestra condición, la ley también es como nuestro ayo, o sea, nuestra niñera, la que nos guarda, pero la ley nos salva. Entonces no hay salvación por obras, no fue dada para salvación, sino para exposición de pecado. ¿Qué fue dado para salvación? Nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz y derramó de su gracia a todos los hombres. Por eso dice la palabra, la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. O sea que la ley tiene un fin, sí, y ese fin se llama Cristo. Y como yo amo a Cristo, cumplo la ley. Así funciona. Para justicia a todo aquel que cree. Pues es Cristo el que me justifica a mí. Entonces, queda mucho más fácil mirar la ley desde la gracia, entendiendo que Cristo la cumplió por mí y entendiendo
que yo nunca la voy a poder cumplir en lo absoluto, que necesito de Él para poderla cumplir. Entonces es mucho más fácil así, y así fue como Dios lo estipuló. Entonces ya no me condeno cuando peco, porque sé que puedo ir al arrepentimiento, al perdón, y Dios es bueno y fiel para perdonar. Por eso es importante buscarlo a Él, clamar a Él con acción de gracias por todo lo que hizo, y que Él, por medio de su palabra y su Santo Espíritu, me va a ayudar a salir de todos mis problemas. Cambia todo, porque ya estamos reconciliados con Él. Cuando estoy en la ley, estoy intentando cumplir paso por paso, pero me condeno porque no puedo hacerlo, porque es imposible. Entonces, reconciliados con el Señor, ya estamos para siempre. Para siempre, cuando reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya Él nos perdonó para siempre. Ahora, la gracia no es una licencia para que usted peque y peque y peque. La gracia es para que el poder de Dios venza a las tinieblas, al pecado y muchas cosas más. Trae la gracia de Dios. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Dio su vida a cambio por nosotros, para derramar de esa gracia, para darnos de esa gracia. Y Él es digno de toda gloria. Amén. Romanos 6:14, allá atrás. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no nos va a gobernar. ¿A quiénes? A los que estamos bajo la gracia. Es decir, a los que hemos creído en Cristo. Los judíos y los religiosos que viven por la ley o por las obras viven frustrados, amargados, porque ellos saben en el fondo que no van a poder cumplir, que no van a poder ser perfectos, y entonces juzgan a los demás. No solamente se sienten culpables ellos mismos, sino que comienzan a juzgar a los demás. En lo que hacen bien, juzgan a los demás, y en lo que hacen mal, se condenan. ¿Sí me entienden? Y ahí está el engaño. No entienden la gracia de nuestro Señor. Y no pueden creer que sea así de fácil, porque es que es así de fácil. Recibo a Cristo, le entrego mi vida a Cristo, y Cristo hace todo por mí. Me transforma internamente. Es el Espíritu Santo el que tiene que obrar en mi espíritu para que mi vida cambie. Entonces he escuchado a muchos que me dicen: no, pero es que es muy difícil ser cristiano porque tengo que dejar de tomar o tengo que dejar de fumar. Tranquilo, que no lo va a hacer usted, lo va a hacer el Espíritu Santo dentro de usted. Por eso es que decimos, es que me queda difícil porque yo lo estoy intentando hacer en mis fuerzas, pero si yo le entrego todo a Él, Él lo va a hacer. O sea, el poder de la gracia va a comenzar a actuar internamente en mí. Entonces no es una licencia para pecar. No, como yo no puedo, entonces yo lo sigo haciendo. No es una licencia para pecar, es el poder de Dios sobrenaturalmente obrando para vencer el pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar la gracia, buscar a Cristo, llenarme más de Él, para que actúe ese poder en mi interior. Si no estamos bajo el poder de la gracia, pues no va a actuar. Si estamos pensando en las obras, pues no va a actuar. Y si estamos pensando que puedo seguir como venía, o sea, pecando, pues no va a haber poder, no va a funcionar. Y cuando estamos pensando que es en las obras, que es por lo que yo haga, pues
estamos luchando desde la derrota. Porque es como si quisiéramos ganar una batalla que Cristo ya venció en la cruz. Entonces tengo que empezar a luchar desde la victoria. Y todo se pone más fácil aún. Porque Cristo ya nos dio la gracia, nos dio la victoria, nos dio el Espíritu, nos dio la palabra, nos dio la fe. Nos lo ha dado todo. Yo ya no tengo que hacer nada. Tengo que hacerlo fácil, que es buscarlo a Él. La gracia nos va a ir capacitando. Cuando yo entiendo que es así de fácil, la gracia nos va a ir capacitando y vamos a comenzar a andar en santidad. Y dice acá la palabra, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado ya no los gobierna a ustedes, hermanos. Entonces podemos decir, el pecado ya no domina mi vida. Es la gracia de Dios y el Espíritu Santo en mí. Y esa es una oración que podemos hacer y declarar. El pecado ya no domina mi vida. Es el Espíritu de Dios que dirige mi vida. Amén. Y vamos a comenzar también a renovar el entendimiento, porque muchos también lo estamos haciendo, podríamos hacerlo en nuestras fuerzas. La palabra va renovando el entendimiento y nos va mostrando lo fácil que es entregar la vida al Espíritu Santo y que Él nos dirige. Comenzaremos a vencer, aunque ya vencimos, pero a vencer la lucha interna que todos tenemos. Tito 2, 11 y 12. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Tito es Antiguo Testamento? Nuevo Testamento. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres por medio de Jesucristo, por medio de lo que hizo en la cruz. Y dice, enseñándonos. O sea, la gracia nos capacita. Entonces, no solamente nos perdona, sino que nos enseña, nos capacita, nos educa para vivir como hijos de Dios, no en el esfuerzo humano ni en el legalismo, sino que accedemos por fe. Entonces no basta solo en decir, he recibido a Jesús, no basta solo en recibir la palabra, escuchar la palabra, sino que también recibir de la gracia de Dios y comenzar a capacitarnos. Y de esa manera el Espíritu Santo comienza a obrar desde adentro, en nosotros. Y el pecado va a perder dominio, va a perder control. No es dejar el pecado para agradar a Dios, es entregarle la vida al Espíritu Santo. Es ver a Cristo con claridad. Y de esa manera el pecado va a dejar de ser atractivo. ¿Qué quiere decir? Que entre más conocimiento tengamos de Dios, de la gracia, de estas cosas que a veces son profundas, son básicas pero profundas, de esa manera el pecado ya va a dejar de reinar, ya no va a ser atractivo para nosotros. Comenzamos a tener una relación viva y diaria con Dios, no en un ritualismo, no en religiosidad. Porque podríamos caer en eso, que pensar que porque voy a la iglesia entonces estoy bien, pero afuera sigo pecando y no venzo el pecado. Pues tal vez es porque no hemos entendido cómo funciona la gracia, que es por el Espíritu Santo y no por las reglas externas.
Entonces, esa misma gracia que nos salva, esa misma gracia nos capacita para vivir como Cristo vivió, porque es la gracia de Él. Y aquí, es aquí y ahora, en este momento, recibimos de la gracia de Él para vencer el pecado. Entonces, por ejemplo, podríamos decir: Señor, no confío en mí, confío en lo que tú hiciste por mí, en lo que tú eres. Confío porque tú vives en mí y este determinado pecado, enojo, ira, adicción, temor, lo pongo en ti, dependo de tu gracia. Ahí estoy reconociendo que yo no puedo y ahí estoy reconociendo que Dios sí puede y estoy reconociendo que necesito de Él. Entonces comenzará a haber un cambio por medio de su gracia en mí, o del poder de la gracia en mí. Porque la voluntad humana intenta cambiar la conducta. ¿Sí? La voluntad humana nos dice: tengo que ser bueno. Pero la gracia transforma la identidad. La gracia me transforma internamente, espiritualmente. Entonces seré más como Cristo. Y esa es la manera en que debemos hacerlo. La gracia no es: Dios me perdona y yo sigo igual. Esa no es la gracia. Tampoco es pasividad. O sea, Dios me perdona, pero yo tengo que corregirme, pero ya dijimos cómo. Buscándolo a Él y andando en amor, no por querer ser bueno. La gracia tampoco es pasividad espiritual. ¿Sí? Debemos estar comprometidos con el Señor, buscarlo a Él, buscar llenarnos del Espíritu Santo. La gracia tampoco es fuerza mental, es decir, yo puedo. Tenemos que decir: tú puedes hacerlo en mí. Tú eres el que cambia mi vida. La voluntad humana dice: esfuérzate más. La gracia dice: Cristo ya proveyó, recibo de Cristo. La voluntad humana actúa para ser aprobados. Hago esto por aprobación de Dios o hago esto por aprobación de los hombres. La gracia actúa porque ya fuimos aprobados para Dios. Y a veces se nos olvida eso, que ya Dios nos rescató, que ya somos aprobados, que Dios no nos va a decir: te rechazo porque pecaste. No, ya fuimos recibidos. Entonces, se nos olvida que ya estamos en Cristo. Somos aprobados porque Dios es el que produce el querer como el hacer. ¿Sí? ¿Han leído ese versículo? Dios es el que produce en mí el querer como el hacer. Es Dios, no yo. Porque si lo hago yo, pues estoy dejando a Dios de lado. Él es el que produce en mí. Entonces Dios no pide solo obediencia, sino que Él produce el deseo para obedecer. Entonces debemos comenzar a practicar la dependencia de Dios diariamente, vivir por gracia. Antes de comenzar a luchar, rendirnos a Él, porque podemos estar luchando y luche y luche. Si yo lucho sin Él, pues no lo voy a lograr. Pero si yo lucho desde la gracia, Él va a obrar en mí. Entonces nos humillamos delante de Dios, abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, este es mi corazón y tengo esto y esto y necesito que tú lo hagas porque yo no puedo solo. Por eso el ayuno es efectivo, porque cuando hacemos un ayuno, el ayuno, ¿qué es lo que hace? Nos humillamos delante de Dios, y todo ese tiempo que pasamos en ayuno es para Dios. Y por eso hay poder espiritual cuando ayunamos. Pero si no ayunamos, y no solamente no ayunamos, sino que no oramos y no buscamos a Dios, pues la gracia no va a poder obrar.
y tal vez sigamos ahí intentándolo en nuestras fuerzas y el diablo nos gana. Antes de prometer, confiamos en el Señor. De pronto han escuchado personas que dicen: Señor, te prometo que no vuelvo a tomar, y a los 8 días está nuevamente. Te prometo que no vuelvo a golpear a mi esposa cuando esté borracho, y vuelve y pasa. Eso lo dice porque está enguayabado, pero pasa el guayabo y vuelve a caer. ¿Por qué? Porque no tiene la gracia de Dios, porque lo está intentando hacer en sus fuerzas, porque el pecado está gobernando y no la gracia. Entonces, ¿cómo es una oración en la voluntad humana? Señor, ayúdame a no fallar, ¿cierto? Ahí oramos en la voluntad humana. Pero si Dios ya nos ayudó, y eso es lo que debemos entender, y eso también aplica para mí, porque Él ya me dio todo. Entonces, Él ya me ayudó. Entonces, ¿cómo sería? Una oración en la gracia. Señor, confío plenamente en ti y creo que tú puedes obrar en mí, en mi corazón, y creo que tú puedes quitar este pecado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Él va a comenzar a hacerlo. Porque mi voluntad, pues la voluntad solo muestra mis fallas. Cuando yo fallo y estoy en la voluntad humana, lo que quiero es esconderme, huir de Dios. Trae vergüenza, culpa, condenación. Eso es lo que pasa cuando estoy en la voluntad. Pero si yo entiendo la gracia, y si yo estoy en la gracia, pues cuando yo fallo, ¿qué es lo que hago? Corro rápidamente a los pies de Cristo, confieso el pecado, que dependo totalmente de Él, reconociendo mi error, y recibo restauración, porque Dios siempre va a recibirnos cada vez que nosotros lo busquemos. Así de bueno es nuestro Dios. ¿Sí? Entonces entendamos la gracia, hermanos. Él nos restaura, Él nos levanta y seguimos caminando. En nuestra voluntad queremos apartarnos de Dios, y por eso de pronto algunos hermanos se van para el mundo, se apartan de Dios, porque creen que no pueden ser perdonados, o porque creen que el pecado les sanó, o porque creen que definitivamente no pueden ser cristianos. Y yo he escuchado personas así: no, es que yo no puedo ser cristiano. ¿Por qué? No puedo ser cristiano porque no entienden la gracia, porque piensan que el pecado es mayor, o se creen muy malos, que no tienen perdón para Dios. Hebreos 4:16. Hebreos capítulo 4, versículo 10. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues. No dice, corríjase primero usted y luego venga. No, dice, acérquese de una vez. No es corregir la conducta y buscar a Dios, es buscar a Dios para que corrija mi conducta. Es al contrario. Nos acercamos a Cristo porque Él abrió el acceso, Él abrió la puerta al trono de la gracia. Entonces nos acercamos pues al trono de la gracia. No es por nuestros propios méritos, no es porque me porte bien, es porque Cristo ya lo hizo y lo quiere hacer en mí. Confiadamente. Entonces no es una confianza en mí mismo. Yo confío en que puedo dejar este pecado. No, yo confío en que Cristo va a obrar en mí para vencer este pecado. Confiadamente. Confianza también es fe, parte de la fe. Y la confianza viene por esa obra consumada de Cristo en la cruz.
La confianza, donde hay confianza, no hay condenación. Hay una conciencia tranquila, porque yo confío en Cristo. Y hay muchas cosas que Él dijo en su palabra, entonces yo ya no me voy a dejar acusar. Y si yo sé que el Señor me perdona, yo ya no me voy a dejar condenar. Pero ¿qué tengo que hacer? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces ahí es donde va a aplicar la fe también. Porque estoy confiando en Cristo, porque lo estoy buscando a Él, y eso es fe. Entonces no solamente va a crecer la gracia en mí, sino que también voy a crecer en fe. Voy a fortalecer mi fe. Ya no va a haber miedo, ya no va a haber vergüenza, ya no va a haber acusaciones, porque la gracia está durante mí. Ya no estoy en la ley es la que me juzga por mis obras. Confiadamente al trono de la gracia. No es cualquier silla, no es la silla de un rey, no es la silla del presidente, es el trono de la gracia, de nuestro Dios poderoso, donde se sienta nuestro amado Padre Celestial, rico en misericordia. Rico en misericordia, y puedo entrar confiadamente allá a decirle: Dios, necesito de ti, necesito de tu gracia. Entonces cuando yo hago esto, la gracia comienza a reinar en mí. ¿Por qué? Porque estoy en el trono de la gracia, estoy yendo a donde la gracia reina, para que la gracia reine en mí y se manifieste el poder. Porque si estamos hablando de que es el trono de la gracia, entonces la gracia gobierna, la gracia reina, la gracia tiene autoridad sobre todo y sobre el pecado. Entonces tengo que ir allá, al trono de la gracia, para que también el pecado que actúa en mí y todas esas debilidades se vayan por medio de la gracia. No me acerco al trono de la gracia a pedir permiso para seguir igual, porque ese es el error de algunos que interpretan la gracia, ¿sí? Y seguir igual. No, es acercarnos para recibir el gobierno de Cristo por medio de su gracia sobre mi vida. Amén. Dice: y hallar gracia para el oportuno socorro. Alcanzamos la misericordia, hallar gracia. La misericordia trata con las fallas, con las caídas, con los errores, con los pecados ya cometidos. La misericordia cierra esa puerta ahí, y la gracia comienza a obrar en el presente y en el futuro. Entonces no dice: esfuérzate para recibir la gracia, solo dice: recibe la gracia, acércate y recibirás. Nosotros, aquí es donde tenemos que nosotros decidir. Nosotros somos los que tomamos la decisión si nos acercamos a Dios o no, para que Él comience a obrar en mí, porque la gracia ya está ahí, ya está derramada y ya está en mí, porque el Espíritu Santo está en mí. Pero yo soy el que tengo que ir a buscar a Dios. Dios está esperando y quiere operar en la vida de sus hijos. Quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y entonces cuando nosotros vamos y nos acercamos a Él, ese poder sobrenatural comienza a obrar y capacita nuestro espíritu. Y es así vencemos el pecado. Entonces, la gracia llega cuando reconocemos nuestra incapacidad. Y nosotros lo vamos a saber, el Espíritu Santo nos va a hablar a nuestra conciencia, nos va a hablar a nuestro espíritu, nos dice cuando vamos a caer, o cuando algo está mal, o cuando tenemos que corregir algo. ¿Sí o no? El Espíritu Santo nos habla. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al trono de la gracia y entregamos eso. La gracia no responde al orgullo. La gracia responde al reconocer que dependemos de Dios. Amén. Amén.
Muy bien.